no has verificado, es momento de regularizarse, pero se debe pagar una multa por verificación vehicular extemporánea. El proceso es el siguiente. Deberá obtener el formato universal de pago a través del portal de servicios al contribuyente del Gobierno del Estado de México en la siguiente dirección electrónica: https://www.sfpemexico.mexico.gov.mx/recaudación/index.jsp, opción, = 61. Realizar el pago relativo a la verificación vehicular extemporánea en la institución autorizada de su preferencia. Una vez que el pago se vea reflejado en el portal de la Secretaría de Finanzas, deberá realizar cita de verificación vehicular en el verificentro de su preferencia a través del portal https://citaverificacion.edomex.gov.mx. Y recuerda, Esfera Pública te orienta. Ya estamos de regreso aquí en Esfera Pública. Mucha atención a esa información de la verificación extemporánea. Lo platicábamos en el bloque anterior. Si no tiene las láminas actualizadas, no va a poder verificar. Y ya vio la sanción, 1,900 pesos por no verificar en tiempo y forma. Así que hay que hacerlo y así se quita problemas y golpes al bolsillo. Los teléfonos 7222-755635, 800-701-6427. Además el WhatsApp todo el día, todos los días, 7223-05-1535. Comuníquese con nosotros, ya lo sabe, usted también hace Esfera Pública. Vamos con la entrevista y agradecemos la presencia nuevamente del licenciado Iván Mira, nuestro abogado especialista en Derecho Familiar. Licenciado, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido, Karina Gutiérrez, José Luis Cárdenas. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, hombre, a usted, sobre todo por estos temas importantes y que llegan muchas dudas, Cari, con respecto a este tema de divorcios, problemas en el hogar. Obviamente terminan las relaciones, pero que sean los mejores términos es lo que uno está buscando, ¿no? Lo que se planea. Pero vamos a empezar con esto de abandono de hogar. Lo platicaba ahorita fuera del aire. Es lo más recurrente, pero no está como tal tipificado, mencionaba. Así es, desafortunadamente es una de las causas o de las mayores causas que se da para el tema de una separación de una familia. Sin embargo, ni el Código Civil ni el Código Penal del Estado de México lo configuran ni como una acción, ni como una causal, ni como un delito. No está tipificado, no está configurado de esa manera, pero se da de manera muy recurrente, de manera muy regular, y lo que nosotros actuamos precisamente es la consecuencia derivado de este abandono de hogar. Okay. Entonces, en este sentido, licenciado, ¿qué podemos hacer, o qué pueden hacer más bien las personas que pasan por este momento de abandono de hogar? ¿A partir de cuántas horas, cuántos días se puede ya definir que es un abandono de hogar? ¿A qué instancia se debe recurrir para reportarlo o para denunciarlo? Bueno, aquí la ciudadanía tiene dos alternativas, una con efectos legales y otra sin tanto efecto legal, pero sí sirve como un antecedente. La que no tiene efecto legal es acudir directamente al oficial conciliador de su municipio, hace una constancia en donde especifica el día, la hora en que la persona, su cónyuge o cualquier persona del domicilio ya no regresó al inmueble o inclusive sacó todas sus cosas, le dan su constancia y eso únicamente le ampara como un tema de carácter administrativo sin ningún valor legal. Ya si en momento determinado hablamos de una cuestión legal, bueno, ya es acudir ante el juzgado de lo familiar para el momento determinado demandar la consecuencia inherente al abandono, que es la custodia, que es el tema de alimentos, que es el tema de una garantía alimentaria. En algunas ocasiones, bueno, ya el tema de los bienes que habrá que liquidarse o repartirse dependiendo del régimen bajo el cual se contrajo un matrimonio. Y, perdón, nada más, el tiempo, o sea, ¿después de qué tiempo, cuántos días, cuántas horas, ya podemos decir que hay un abandono de hogar? Bueno, como tal y como lo comentaba, al no estar tipificado, al no estar regulado por la ley civil, por la ley penal, no existe un tiempo específico para que una persona pueda ya justificar el abandono de hogar. Sin embargo, bueno, nos iríamos como a la costumbre de a lo mejor 3, 4 días, una semana.
Inclusive a veces es muy evidente, ¿no? El hecho de, bueno, si una persona saca sus cosas, Sí. en momento determinado pues ya está, ya se está corroborando pues que ya hay un abandono, que ya no va a estar en el núcleo familiar. Muy bien. Licenciado, lo platicábamos también fuera del aire, este tema de las causales del divorcio. ¿Nos puede platicar al respecto? Porque entonces ahora como que se simplifica, ya no hay tantas trabas para el tema del divorcio. Sí, ya en esta parte del tema del divorcio ya se denomina como divorcio incausado. Ya no hay una causal para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Simplemente basta la voluntad de uno de los dos cónyuges para solicitar el divorcio. Derivado de un par de audiencias, y si esta decisión sigue firme, el juez simplemente decreta la disolución del vínculo matrimonial, ya sin meternos en un tema de causales. Hace algunos años, pues sí existían causales, el código sí estipulaba diversas causales, sin embargo el divorcio se daba hasta el final del juicio, ya que se justificaban las causales, lo que nos llevaba a procesos de 1 año, 2 años, 3 años, y si no se justificaba la causal, no había un divorcio. Entonces era pues bastante pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo para las partes, claro. Y es por eso que se cambió esta parte de la ley y únicamente basta la voluntad de una de las partes para que se decrete el divorcio. Si el otro cónyuge no quiere el divorcio, digo, eso ya nos pasa a segundo término, ¿no? Si el cónyuge solicitante mantiene firme su postura, mantiene firme su decisión, el divorcio se va a decretar. Y más o menos ahora, ¿como cuánto tiempo se lleva? Antes nos hablaba de 1 o 2 años más o menos, si bien nos iba. Y ahora, ¿de cuánto tiempo más o menos? Sabemos que cada caso es diferente, pero más o menos como cuánto tiempo ahora se lleva la disolución del matrimonio. Si en momento determinado los cónyuges están localizados, el cónyuge solicitado está localizado, iniciando el proceso, la verdad es que los juzgados son muy rápidos en este sentido. Es un proceso de 1 mes y medio, máximo 2 meses, en que se está llevando a cabo la disolución del vínculo matrimonial, que en una segunda audiencia el juez decreta precisamente mediante una resolución el divorcio, para que ambas partes ya puedan contraer un nuevo matrimonio, si es que lo desean, o mantener ya el estado civil de solteros. Licenciado, pasando ya el divorcio, ya está disuelto el matrimonio, desenlace. ¿Qué pasa ahora con el tema de las pensiones en caso de que haya hijos? ¿Ya comienza inmediatamente que ya está disuelto el matrimonio o desde antes, desde que está el proceso en este mes y medio, ya tiene que estar dando la persona, madre o padre en el caso de la pensión? Sí, evidentemente, al tratarse de un elemento sustancial y de primera necesidad como lo son los alimentos, el juez, una vez recibida la solicitud del divorcio, en ese momento va a dictar lo que se llaman unas medidas provisionales. Okay. Existe una medida provisional de guardia y custodia, una medida provisional de pensión alimenticia, que el juez con los pocos elementos que tiene va a determinar esta decisión, por así decirlo, para que los menores o inclusive muchas veces las cónyuges que no tienen esta capacidad económica porque se han dedicado al hogar, durante este proceso de divorcio empiecen a recibir una pensión. Es un derecho humano el recibir la pensión y es por eso que de inicio el juez ya determina cómo se van a llevar a cabo estas medidas provisionales que, bueno, ya dependiendo la naturaleza del proceso, dependiendo las instancias del proceso, estas medidas provisionales se pueden mantener, se pueden aumentar, se pueden disminuir, es decir, se pueden ir modificando hasta inclusive tener o un convenio o una sentencia definitiva que termine precisamente el proceso. Y la información para que estén al pendiente, Cari. Sí, licenciado, preguntarle, hablábamos, por ejemplo, de en qué términos se pueden llevar las sociedades, o bueno, el matrimonio, ¿no? Nos hablaba de una sociedad conyugal o lo que conocemos como bienes mancomunados o bienes separados. ¿Qué pasa cuando una familia, bueno, se disuelve, cuando un matrimonio pues llega a su fin? ¿Qué pasa cuando hay bienes mancomunados, que es lo que comúnmente conocemos? ¿Cómo se distribuyen los bienes? ¿Esto representa un problema muy grave a la hora de separarse? Como tal no es un problema grave, pero sí es un problema. ¿Por qué? Porque generalmente al momento de llevar a cabo la disolución de un vínculo matrimonial, muchas veces no hay un buen acuerdo. Entonces las partes, es decir, los cónyuges o los excónyuges, empiezan a pelearse precisamente los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio. Ya se hace dentro de los bienes que se adquirieron, ya se hace en separación de bienes o en sociedad conyugal, el juez tiene que revisar cuáles son las características de los cónyuges. ¿Como cuáles?
Si un cónyuge se dedicó al hogar, si el otro cónyuge se dedicó a laborar y evidentemente administrar todos los alimentos, bueno, en este caso el juez tiene que hacer una repartición equitativa. ¿Por qué? Pues porque tiene que nivelar precisamente si una persona se quedó sin trabajar por el cuidado, la administración del hogar, de los menores, si es que los hay, el juez tiene que nivelar esa parte de ser equitativos entre ambos y generalmente este tipo de repartición se equipara a un 50-50, 50% de los bienes para un cónyuge, 50% de los bienes para el otro cónyuge. Licenciado, afortunadamente ya nos están llegando preguntas por parte de la audiencia. Ava le va a dar esta lectura para que le podamos responder usted a las personas que se comunican con nosotros. Claro que sí. Ava, te vemos, te escuchamos. ¿Qué están mandando? Así es, José Luis, ya nos siguen enviando mensajes, sobre todo de este tema que estamos tratando con el licenciado Iván Mira, y nos preguntan: hola, buenas noches, si mi esposo se fue de la casa desde hace 5 años y no me ha apoyado económicamente en los gastos del hogar, ¿qué puedo hacer? Estamos casados por bienes mancomunados y no quiero que en algún momento reclame algo. ¿Qué se le puede decir a esta persona, licenciado? Ok, buenas noches. El primer punto es demandar precisamente el tema de una pensión alimenticia. Obviamente, si ya llevan un tiempo de separación, es importante saber y conocer si esta persona está localizable, es decir, si tiene un empleo fijo, si tiene algún otro inmueble en donde se le puede localizar. Si no se tiene ningún dato de registro, si no se tiene ningún dato de identificación, bueno, pues la ley establece diversas formas para poder localizarlo y en momento determinado notificarlo. Ahora, el tema de los bienes es un tema importante. Mientras el matrimonio sigue vigente, se entiende que los bienes pertenecen precisamente a la sociedad conyugal. Entonces, la recomendación a este televidente es, uno, pues sí, que tramite el tema de un divorcio, para que a partir de que se decrete el divorcio, si desea adquirir bienes, pues ya sean de su propiedad, porque si no, en momento determinado y dependiendo las circunstancias, sí pueden ser sujetos de una liquidación de una sociedad conyugal ya a través de un proceso. Perfecto, ahí está la respuesta. Nos hacen otra pregunta. Dice: si mis hijos siguen estudiando, ¿puedo pedir apoyo a su papá? Uno está en la universidad y la otra está estudiando la preparatoria. Ya le había dicho, pero nunca me hizo caso. Recientemente me quedé sin trabajo y necesito apoyar a mis hijos que siguen estudiando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le podemos decir? En este caso, sí, insisto, el derecho de alimentos es un derecho humano. Aquí, por las características de los hijos que menciona este televidente, si uno ya estudia la universidad, se entiende a lo mejor que ya es mayor de edad, entonces esta persona o este hijo mayor de edad ya lo tiene que hacer por derecho propio, y el que es menor, bueno, la mamá lo puede llevar a cabo. Si en momento determinado no ha dado pensión durante años anteriores, también se le puede demandar este tema de los alimentos vencidos, de los alimentos no pagados, hasta el momento determinado que se fije una pensión y de que se fije la pensión en adelante. Aquí la diferencia es que la mamá puede actuar por el hijo menor de edad en su representación, y por el hijo mayor de edad ya lo tiene que hacer él por derecho propio. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. José Luis, regreso contigo. Yo sigo al pendiente de los mensajes que están llegando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Ava. Más adelante regresamos contigo con más preguntas para el licenciado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más temas. Sobre todo algo que llama la atención, esto de la pensión, pero si se da en efectivo y no hay comprobantes, ¿habrá forma de salir adelante? Con eso y más regresamos, licenciado. Vamos a ir a una pausa. Claro que sí. Esto es Esfera Pública. Está con nosotros el licenciado Iván Mira, abogado especialista en Derecho Familiar. Cari, los teléfonos y pausa. Claro que sí, José Luis, con muchísimo gusto le recordamos que están abiertas las líneas telefónicas para usted. El teléfono multilínea 722-275-5635, ahí le estamos atendiendo, y también un teléfono sin costo para usted, 800-701-6427. Además de estas líneas telefónicas, recuerde que también está habilitado el número de WhatsApp 722-305-1535, ahí recibimos sus mensajes. Es el momento de ponerse en contacto con nosotros en Esfera Pública. Vamos a la pausa, es breve, ya volvemos.
Si estás a punto de comprar un vehículo y quieres confirmar que no sea un auto robado, puedes consultar su estatus legal a través del Registro Público Vehicular, REPUVE. Esto lo puedes hacer en el sitio https://www.repube-medioconsultar.com/consulta-medio ciudadana. Aquí te pedirán ingresar las placas o el número de identificación vehicular y llenar el cuadro de CAPTCHA. Y enseguida hacer clic en consultar. Finalmente se abrirá una ventana en la que se detallará el estatus legal de la unidad. En caso de necesitar más información, puedes llamar directamente al Registro Público Vehicular al 800-737-8831 o enviar un mensaje a través del correo electrónico repube@secretariadoejecutivo.gov.mx. Recuerda, Esfera Pública te orienta. Estamos de regreso en la Esfera Pública. Gracias por continuar con nosotros a través del 34.2 AMX Noticias. Licenciado Iván Mira, abogado especialista en Derecho Familiar, continúa aquí con nosotros en el estudio y dejamos esta pregunta al aire, licenciado, con un mensaje que nos llegó al WhatsApp. Le voy a dar lectura con esto de las pensiones. Dice: me acaba de demandar mi expareja por pensión alimenticia. Tenemos una hija de 3 años y nunca le dejé de dar dinero durante el tiempo que estuvimos separados. Ahora me demandó. Me está cobrando hasta la renta y otras deudas que no proceden. ¿Cómo puedo comprobar que sí di el gasto o pensión antes del juicio si no tengo comprobantes? Pues se lo daba en efectivo, en la mano y en despensa. No me ha dejado ver a mi hija en 5 meses. Bueno, es un tema bastante recurrente y la verdad es que la única alternativa para poder justificar o corroborar que efectivamente se dio la pensión, como decimos vulgarmente, es papelito habla. Se debe de prevenir este tipo de circunstancias, es decir, al momento de entregar una pensión en efectivo se debe de pedir un recibo. Hay ocasiones en que los cónyuges están peleados, no se pueden ni ver. Bueno, la ley nos permite que el dinero pueda ser consignado dentro de un juzgado sin ningún tipo de juicio. Es decir, únicamente una persona llega de manera voluntaria a través de un escrito al juzgado, consigna la pensión, X cantidad de pesos, establece el domicilio al cual debe ser entregado o notificado el dinero y con eso se subsana este tipo de situaciones. Desafortunadamente, cuando una persona no tiene forma de cómo corroborar o justificar, bueno, nos podemos ir con otros elementos de prueba, como pueden ser testimoniales, como los pueden ser algún otro tipo de indicio. Pero el documento base, el documento que justifica de manera fehaciente la entrega de una pensión, es un recibo inclusive a mano, o bien a través de esta consignación ante un tribunal familiar, para que este tribunal familiar notifique a esta persona que ya está el dinero en el juzgado y esta persona vaya a recogerlo. A esta persona que manda esta duda, lo recomendable sí sería a través de testigos, tratar de subsanar esa parte, de poder justificar que efectivamente dio el dinero en efectivo. Sin embargo, digo, hay que ser honestos, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en materia familiar la prueba idónea para justificar precisamente la entrega de una pensión es un recibo de dinero o, insisto, o una transferencia, vaya, ¿no? Una transferencia ahorita ya con las bancas móviles es muy, muy práctico. Esa captura de pantalla o el comprobante impreso de la transferencia es más que suficiente para corroborar. Si no lo tiene, va a ser un tanto complicado, se le recomendaría si se pueda asesorar y buscar otros elementos de prueba, insisto, como pueden ser a lo mejor algunas testimoniales, para poder justificar que efectivamente se entregó ese dinero por concepto de pensión alimenticia. Caray, qué complicado, Cari, licenciado, este tema de no tener los comprobantes, de confiar. Bueno, pues al final fueron una pareja y se confía en la persona. Rápido, perdón, Cari, rapidísimo. Este tema de no dejar ver a la hija, de este caso, más de 5 meses, ¿él puede hacer algo? ¿Puede decirlo en la audiencia? ¿Es válido? ¿Está tipificado? ¿Qué pasa con esto de que a veces lo hacen como moneda de cambio a los hijos, ¿no? Desafortunadamente también es un problema muy, muy, muy regular. Pasa cuando hay separación. Si no me das dinero, no te dejo ver al menor y viceversa. Sí. Si no te dejo ver al menor, no me das dinero. Es decir,
Hay que ser muy claros y precisos en el hecho de exponer que son dos derechos totalmente diferentes, el tema de una convivencia y el tema de una pensión. Y que si los dos se impiden, si los dos se niegan, existen consecuencias legales. Evidentemente, en este caso, si no le han dejado ver a su menor, ya es un periodo bastante prolongado, en este caso son 5 meses, lo recomendable es que asista ante el juzgado para que se le otorgue una convivencia, y ante la negativa, él ya tiene dos posibilidades. Sí. 1, denunciar la sustracción de menor. Caray. Y 2, solicitar el cambio de guardia y custodia. ¿Por qué? La sustracción de menor nos establece que cuando un padre custodio, padre o madre custodio, no permite una convivencia ya estipulada, ya fijada por el juez, es susceptible de tipificarse este delito de sustracción de menor. Y el otro escenario es, bueno, juez no me ha dejado ver a mi menor hijo en 5 meses, en 1 año, el juez revisa las constancias y puede hacer un cambio de guardia y custodia. Eso lo determinó la Corte hace algunos años y por eso los jueces son muy enfáticos en establecer que se permitan las convivencias. Aunque los papás estén peleados, aunque existan miles de problemas de por medio, pues no hacer más latente el problema con los menores y permitir la convivencia. Solamente en algunos casos, bueno, se suspenden las convivencias cuando ha habido violencia y otro tipo de situaciones, pero en este caso, si ya es un tiempo prolongado, él puede solicitarse, le cambie la guardia y custodia para que él la ostente o en momento determinado acudir ante la autoridad ministerial, es decir, el agente del Ministerio Público, iniciar la carpeta de investigación correspondiente y se pueda lograr la tipificación del delito de sustracción de menor. Caray, qué delicado. Sí, caray. Es todo un tema, ¿no? Todo este asunto de las separaciones y de los divorcios. Pero preguntarle, hace un momento en el corte hablábamos justo de que las nuevas generaciones ya no dan el paso a casarse. Sin embargo, se van a vivir juntos, ¿no? Pero también se adquieren derechos y obligaciones, aunque no lo parezca, aunque no estén casados. Se adquieren derechos y obligaciones si es que una pareja vive bajo el mismo techo. ¿Que nos pudiera explicar esto? ¿Y qué pasa cuando esas parejas que no se casan, pero que viven juntos como concubinos, qué derechos y qué obligaciones adquieren? Sí, es un tema también que nosotros vemos al día a día. Ya de repente hay muchos jóvenes, muchas parejas jóvenes, pues que ya no deciden darle la formalidad a su relación, porque muchas veces el matrimonio lo homologan a un gasto en la boda, o un gasto innecesario y demás. Sin embargo, el hecho de vivir con tu pareja determinado tiempo, ya empieza a involucrarse un tema legal, que es adquirir derechos y obligaciones ya como pareja. El concubinato, bien lo has comentado, se homologa esta parte del matrimonio. El concubinato es prácticamente el mismo término del matrimonio, sin el acta firmada, que se tienen que reunir también, ciertos requisitos, que la ley aquí en el Estado de México establece que tienen que vivir al menos 1 año juntos, hacer vida en común 1 año, o tener un hijo, ¿no? Si tienen un hijo antes, en ese momento se homologa el concubinato. Y los derechos y las obligaciones son exactamente las mismas al matrimonio. Si se adquieren bienes, si se adquieren deudas, el tema de pensión, el tema de convivencia, el tema de una guardia y custodia, es exactamente lo mismo. E inclusive, si la concubina, que es lo que generalmente se da, también se dedica a tareas del hogar, administración del hogar, cuidado de los menores, también es susceptible de recibir una pensión alimenticia por ser precisamente concubina. No es necesario, esta parte de ser cónyuge, simplemente con que se reconozca la calidad de concubina es suficiente para que sea susceptible de recibir una pensión alimenticia. Licenciado, ¿qué pasa en estos casos? Tomo este aspecto nuevamente de la pensión, que la dejó de dar la parte, ¿no? Madre o padre, quien sea. La dejó de dar y entonces está este tema de los deudores alimenticios. Tiene que ponerse a mano, es decir, aunque dejaste de dar 1 año, está bien, ¿tiene que recuperar ese año o se borró ni cuenta nueva? No, desafortunadamente, afortunadamente, el tema de alimentos no es un tema irrenunciable, no es un tema que prescriba. De hecho, los alimentos son imprescriptibles. ¿Qué es esto? Que en ningún momento van a caducar, o que si ya pasó 1 año, como dices, borrón y cuenta nueva y empezamos. No.
La ley establece y es muy concreta en el tema alimentos. ¿Por qué? Porque generalmente este tema es el que ampara y protege a menores de edad que pues ellos no se pueden valer por sí mismos. Entonces, si debe 1 año, si debe 2 años, si debe 3 años, los tiene que pagar. Existen alternativas, existen convenios de pago, pagos parciales, o a lo mejor te dejo algún bien y me lo tomas a cuenta. O sea, existen diferentes alternativas, pero no existe la parte de, bueno, te los condono. La única parte o la única alternativa para que se puedan condonar este tema de alimentos es que la madre que los va a recibir en representación de un menor, literal, los perdone. Pero la verdad es que es muy poco viable, tomando como base, bueno, que durante cierto tiempo seguramente esta persona gastó, puso de su dinero, muchas veces adquirió deudas, entonces no es tan sencillo. Entonces lo ideal es que siempre una persona que tiene un acreedor alimentario, pues trate de satisfacer las necesidades, ya se hace a través de dinero en efectivo de pensión, o como mucha gente lo hace, en especie entregando despensa, entregando la ropa, entregando los zapatos, pero siempre es importante también documentar cómo lo gastó, cuánto gastó, por si en un momento determinado lo llega a utilizar, bueno, pues tener el soporte jurídico, el soporte documental, perdón, para poder justificar precisamente que cubrió esa parte de la necesidad alimentaria. Ahí está, entonces la información, nada de que no pagué y que luego te voy, porque luego le va a salir más caro. Abba, te vemos, te escuchamos, ¿tienes más dudas? Claro que sí, José Luis, nos siguen llegando algunas dudas de la audiencia y preguntan directamente al licenciado, ¿cómo se tabula la pensión? Mi exmarido trabaja en gobierno, sé que gana más de lo que dice, pero al juez le mintió y le dijo que ganaba la mitad de lo que en realidad gana. ¿Cómo puedo hacer para que investiguen su verdadero salario? ¿Qué le podemos decir, licenciado? Ok. En materia familiar existen diversas formas para poder justificar la capacidad económica, no solamente de una de las partes, sino de las dos. Si en momento determinado en su oportunidad no se ofrecen, el juez se encuentra en la obligación de recabarlas de oficio. Esto es, que a simple decisión del juez, reunir ciertos elementos de prueba para poder justificar la capacidad económica. Ahora, en materia familiar existe una prueba idónea y una prueba fundamental para poder determinar el monto de una pensión alimenticia y establecer los parámetros. Esta prueba es la pericial en materia de trabajo social, en donde personal del Poder Judicial se apersona en los 2 inmuebles en donde viven para determinar precisamente cómo viven, dónde viven, con quién viven, cuánto pagan, qué tipo de vivienda tienen, los elementos, es decir, hasta los electrodomésticos y demás. Y eso nos tiene que justificar o se nos tiene que corroborar con lo que las personas dicen ganar. Si una persona dice ganar 100 pesos, pero vive como si ganara 1000, evidentemente el juez ya se da cuenta que existe un déficit, por así denominarlo, entre lo que dice ganar y cuál es su modo de vida. Entonces, esta prueba es fundamental con independencia de que existen otros medios de prueba, como oficios a diversas autoridades, oficios a cuentas bancarias, precisamente también a la fuente laboral, para poder determinar cuál es su capacidad económica. Entonces, lo ideal aquí es, bueno, corroborar en qué etapa del proceso se encuentra televidente, para que con base en ello él pueda argumentar con el juez y en momento determinado se puedan lograr desahogar estos medios de prueba para poder justificar la verdadera capacidad económica. Perfecto. Tenemos otra duda, nos dicen, si estamos casados por bienes separados, pero tengo 3 hijos menores de edad, ¿yo puedo quedarme en la casa o cómo se debe llegar al acuerdo? Mis hijos aún son niños. ¿Qué les podemos decir a esta persona, licenciado? Ok, primeramente, pues los menores tienen un derecho de recibir una pensión alimenticia y evidentemente se le tiene que otorgar a la mamá un tema de una guardia y custodia, para que se establezca que ella precisamente debe de tener el cuidado y la protección de los menores. Eso como primer término. El tema de la casa, de quién se la queda, ya va a entrar dentro de un proceso que se llama liquidación de la sociedad conyugal, en donde ella va a aportar los elementos de prueba, va a establecer por qué tiene derecho a la vivienda y el juez es el que va a determinar. ¿Cómo va a determinar? Bueno, tomando como base el nivel socioeconómico de las partes, es decir, de ambos padres, el tipo de vivienda, si ya está pagada, si está en una hipoteca, si se debe,
pero en momento determinado lo que generalmente los jueces establecen en este tipo de circunstancias es que el inmueble entra en una venta para que cada una de las partes se quede con el 50%. Difícilmente ella se puede quedar con el 100%, tomando como base, bueno, insisto, que entra dentro de una liquidación y en momento determinado pues tampoco existe la necesidad de violentar derechos de otra persona, que en este caso entendemos que es el papá. Generalmente sería el 50%, a menos que exista un acuerdo entre ambos, en donde se ponga como el titular de los derechos de propiedad a los menores. Bueno, esa sería otra alternativa y generalmente nosotros lo proponemos en este tipo de circunstancias, que los menores sean los propietarios, obviamente hasta que cumplan la mayoría de edad, y ya se pueden ser propietarios del inmueble y ellos tres ya pueden hacer uso del mismo. Licenciado, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir al pendiente de lo que siga llegando. Va a acabar la entrevista en unos momentos, pero usted puede seguir mandando sus dudas. Con mucho gusto, si nos hace el favor, le mandaremos las dudas al licenciado para que nos pueda dar respuesta. Muchísimas gracias. Regreso contigo, José Luis. Muchas gracias, Saba. Ahí está entonces lectura, algunas dudas que nos ha enviado el licenciado. Desafortunadamente el tiempo nos alcanzó. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y decirle a la gente que no se espante, sí, cásese, pero pues, Tome sus precauciones. con sus precauciones y llegar a un buen acuerdo siempre, ¿no? Así es, siempre es mejor prevenir. Nosotros tenemos esa ideología de prevenir muchas veces los problemas. Sí se puede, sí involucra mucha comunicación, pero se puede, y siempre en pro generalmente de los menores que pues no tienen la culpa de este tipo de situaciones, pero son en los que más se repercuten una separación, por temas económicos, por temas varios y distintos, pero siempre procurar y velar por el interés de los menores es lo que debe ponderar en toda separación cuando, bueno, ya es inevitable, ¿no? Licenciado Iván Mira, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Lo esperamos próximamente para seguir tratando estos y más temas. Claro que sí, un gusto acompañarlos y estoy encantado de poder estar con ustedes. Muchas Muchísimas gracias. Ahí está la información, ahí está. Si tiene alguna duda, te puedes seguir comunicando con nosotros a los números que va a decir Cari en un momento y vamos a una pausa, Cari. Claro que sí, seguimos recibiendo sus llamadas a los siguientes números telefónicos. El teléfono multilínea 722-275-5635. También tenemos sin costo para usted el 800-701-6427. Este número es muy útil para todos aquellos que nos ven de cualquier parte de la República Mexicana. Les recordamos también que estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp al 722-305-1535. Es momento de hacer un corte de estaciones breve. Quédese porque ya volvemos a Esfera Pública.